Bueno, el texto de esta mañana que tenemos es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Está dentro de estos deberes de la comunión que estamos viendo los domingos. Son los deberes que tenemos los unos para con los otros en esta comunión preciosa que el Señor ha diseñado, que el Señor ha preparado a través de su propia vida, ¿no? Un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Y nos dejó una cantidad de encargos que son deberes que tenemos los unos con los otros, así como en los matrimonios hay deberes, hay derechos, sí, cosas lindas, y hay deberes también de los unos para con los otros. Estuvimos considerando algunos y hoy vamos a considerar alguno más. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia ejemplar, ellos lo estaban haciendo. Se animaban unos a otros y se edificaban unos a otros. Ya consideramos el animarnos unos a otros, pero no está de más repetirlo, hermano. El ánimo es algo que siempre, siempre falta. Fluctúa nuestro corazón, a veces arriba, a veces abajo, y qué bien nos hace la mano en el hombro, o que nos digan que está bien lo que hacemos. A veces es bueno decirle al otro, gracias por lo que hiciste, valoro lo que hiciste, ser agradecidos, alentarlos, gracias, che, quedó bien, gracias por la mano que me diste. A veces más bien referimos las cosas que nos faltan, pero es bueno ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos en todo, no solo para con el Señor, también con los hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hermanos, alentémonos unos a otros, seguí adelante, qué bueno lo que estás haciendo, esta tarea con lo que sea, lo que Dios te ha dado, no estás solo, estoy orando por vos. ¿Cuánto nos anima cuando nos dicen, estoy orando por vos? Cada uno lo que hace muchas veces se puede llegar a sentir un poco solo. Bueno, hermano, no, es bueno que los que estamos alrededor alentemos, alentemos, animemos a seguir. Pero bueno, acá va a hablar de edificar. ¿Qué es esto de edificarnos unos a otros? Es hacernos crecer. Cuando se edifica, el edificio va creciendo. Se trata de hacernos bien unos a otros, edificarnos unos a otros. Todos aquellos que alguna vez en la vida hemos puesto algún ladrillito sobre otro, medio haciendo algunos pininos, algunos sin saber mucho, sabemos lo que cuesta edificar. Cuesta muchísimo edificar. Y qué hablar de un edificio, lleva meses edificar un edificio. Sin embargo, se destruye en fracción de segundos. Se pone la dinamita sobre las columnas centrales y en un minuto el edificio que costó tanto tiempo, tanto dinero, colapsa, se transforma en un montón de escombros. Bueno, hermano, así pasa con las cosas de la vida espiritual. Cuesta construir y a veces algo puede echar por tierra todo ese trabajo, destruir. Hay algunas cosas que nos animan y nos animan mucho y nos hacen bien, nos edifican. Y bueno, obviamente la primera es la más referida, ¿no? Dice ahí 1 Corintios 8:1, el ejercicio del amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué significa? Nos hace bien. El amor, el ejercicio de amor de unos con otros, que siempre decimos que es un ejercicio, no son palabras, es el ejercicio de amor. El amor fraternal no fingido, decía el apóstol Pedro. El amor fraternal no fingido. ¿Acaso se puede fingir el amor? Evidentemente sí, porque acá la Biblia lo dice. Se puede fingir el amor. ¿Qué tal, hermano? Ponemos la cara. ¿Qué tal, hermano? Le sonreímos y por dentro resulta que pensamos totalmente lo contrario del hermano. Bueno, hermano, eso es mentira, no hay que hacerlo. El amor tiene que ser no fingido, sincero. El abrazo fraterno, cuánto bien nos hace, ¿no? El abrazo fraterno, el que nos pregunten cómo estamos, que nos consideren, que nos consideremos unos a otros. A veces las personas dicen, ¿cómo estás? Y ya empezó a hablar el otro, no hay quien escuche. Que nos tomemos un ratito para escucharlo al otro, le hace bien, le hace bien. Hay gente que viene a la consejería a veces y lo que necesita es que lo escuchen, más que el consejo que le podamos dar, necesita que lo escuchen, porque no hay quien escuche. Y qué bueno es cuando alguien dispone el tiempo para escuchar al otro, que tal vez pueda descargar su corazón de todo lo que lleva adentro y a lo mejor no tenga una respuesta, pero tenga una mano sobre el hombro, el abrazo fraterno,
hermano, voy a estar orando por vos y realmente hacerlo, eso edifica, hermano, eso hace bien, eso es un ejercicio de amor, ese es el amor ejercitado, ese es el amor que escucha, es el amor que acompaña, es el amor que se manifiesta. Dice la palabra de Dios, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Y bueno, está el amor oculto, está el amor fingido. Que el Señor nos guarde, hermano, de eso que es hipocresía. Seamos honestos, seamos sinceros, abracemos de corazón, digamos a los otros lo que sentimos en vida y aún en los matrimonios. Digámonos que los queremos. Bueno, pero ella ya sabe, bueno, decíselo de vuelta. Y él ya sabe, pero decíselo de vuelta porque un día no va a estar y el día que no estés no vas a tener a quien decírselo y te vas a arrepentir y te vas a sentir muy mal. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice la palabra de Dios, mayormente a los de la casa de Dios. ¿Y qué hablar de la familia? Querido, tenemos este tiempo para manifestarnos cuánto nos queremos, demostrarlo con la ayuda oportuna, llegando en el momento oportuno, viendo el trabajo del otro, esa mano que llegó tan oportuna, tal vez en una ofrenda. Yo muchísimas veces a lo largo de los años las cosas se repiten. Conté la experiencia de recién casados con Laura, fue una época muy difícil, el año 85, el que lo vivió sabe de qué hablamos. La hiperinflación, bueno, no tenía sombra de lo que es ahora, y al poco tiempo perdí uno de los dos trabajos que yo tenía. Y resintió nuestra economía de recién casados, y bueno, y resintió la heladera, se empezó a quedar vacía, y se habían amontonado las boletas para pagar, antes no llegaban las boletas para pagar. Y estábamos orando y esperando, y nunca nos faltó, pero muy, muy escasos. Y un día llegué a casa, abrí la heladera y estaba llena. Y arriba no estaban las boletas para pagar. ¿Qué había pasado? Había pasado mi suegra por ahí, madre de 6 hijos, Laura es la mayor de todos, y vio la situación. Como todo padre, ¿no?, que siempre se sigue preocupando por los hijos, abrió la heladera, nada, arriba boletas, llenó la heladera, pagó las boletas. Mi suegro era municipal, trabajaba en la municipalidad y tenía 6 hijos. Por la gracia de Dios fue un hecho en la vida que yo no lo voy a olvidar nunca. Nunca voy a olvidar lo que ella hizo puntualmente en ese momento por nosotros. Y con todo el esfuerzo, porque no sobraba el dinero. Y por la gracia de Dios después las situaciones se arreglaron y seguimos adelante. Pero son cosas, son hechos de amor que quedan, hermano, tiene que quedar la marca del amor. Las palabras se las lleva el viento. Es bueno decirlas, pero los hechos concretos, lo vuelvo a repetir, en el matrimonio, con los hijos, decirles que los queremos, estar cerca de ellos, manifestarle el amor, porque después cuando no está, lo lloramos y después no tiene sentido. Ir a llorar al cementerio no tiene sentido, tiene que ser ahora. Al hermano que tenés cerca, decíselo ahora, mientras Dios nos da la oportunidad de estar en este mismo lugar. Decirle gracias, gracias por esto, gracias por aquello. ¿Cuánto le debemos a tantos? A muchos le debemos cosas. Hay gente que dice, yo no le debo nada a nadie. Evidentemente no hizo bien las cuentas. A todos le debemos. Todos nos han aportado algo a lo largo de los años. Y somos deudores. Y tenemos que nosotros hacer lo mismo. Buscar hacer bien a los demás. Con un amor no fingido. Eso es una bajeza. Fingir el amor es una bajeza. Son inoportunos, dice, los besos del que aborrece. Así que, bueno, el Señor nos guarde de esto, ¿no? La llamada telefónica a tiempo, el saludo, tenerlo en cuenta, la consideración. ¿Qué otra cosa nos hace bien? Y nos hace bien la palabra de Dios, nos edifica. La Biblia dice que el que habla a la congregación lo hace para edificación, para crecimiento. La enseñanza de la Biblia nos hace crecer. Tenemos que seguir teniendo la Biblia en el lugar central. Somos bienaventurados cuando escuchamos, cuando aprendemos. También guardamos el recuerdo de maestros que nos precedieron. ¿Cuántas veces lo cita Guillermo y yo también a Jorge, habiendo pasado tantos años? ¿Cuántos bien nos han hecho de esto? ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿De cuántos males nos hemos librado? Porque esa enseñanza nos sirvió para tomar buenas decisiones, para poder orientar la vida. Por eso dice la palabra de Dios, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe.
Si algo bueno podemos hacer por el otro, pues no todo se hace de acá arriba, hermano. La Biblia también se enseña abajo. Se enseña con un mate, se enseña disponiendo tiempo para enseñarle a aquel que recién comienza en las cosas de Dios y enseñarle las primeras cosas. Es una tarea de amor maravillosa que la persona pueda empezar a aprender el libro de Dios, la gran riqueza que va a llevar en su corazón siempre. No dejes de hacerlo. Si tenés oportunidad, no hace falta estar en este lugar, lo vuelvo a repetir, los maestros masivos. No, a lo mejor es en la casa, a lo mejor es en la charla, a lo mejor es en distinto lugar, enseñándole la palabra de Dios. Bueno, se relata el caso de Priscila y Aquila, matrimonio cristiano, piadoso. Escucharon un tal Apolo, predicaba muy bien, con mucho fervor, pero bueno, no, había muchas cosas que no sabía. Dice que lo llevaron aparte y ahí les pusieron mejor, le enseñaron las cosas de la vida cristiana y fue de gran provecho, dice el texto, a los que por la gracia de Dios habían creído. Qué buena tarea es edificar la vida de otros con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo recuerdo las enseñanzas de muchos hermanos que marcaron mi vida. Son enseñanzas que marcaron la vida. Quedaron allí como mojones, como dice la Biblia, como clavos hincados. Son las palabras de los sabios dadas por los maestros. Así que edifiquémonos con un amor manifiesto, no fingido, hermanos, es una bajeza. Edifiquémonos con la palabra de Dios, desde acá, desde abajo, en tu casa. A lo mejor hay uno para enseñarle. Bueno, hacelo, es lo mejor que podés hacer. En una ocasión estaba en San Miguel hace muchos años, San Miguel, sí, y me decía que habían hecho una escuela para mayores. Ahí en las instalaciones mismas de la iglesia, ¿no? Funcionaba en semana y se le enseñaba a la gente a leer y escribir. Porque muchas personas, jóvenes inclusive, no estaban escolarizados, entonces no sabían leer y no sabían escribir. No hace 100 años, yo esto lo escuché hace unos 10 años atrás, entonces con la Biblia, con un programa que se hace con la Biblia, ellos enseñaban a leer y a escribir a personas que hablaban del colectivo rojo, el colectivo azul. Es un discapacitado una persona que no sabe leer y escribir. Y poder enseñar la Biblia a otra persona es capacitarlo para la vida, es importante porque vuelvo a decir, va a gravitar a la hora que él tome decisiones, va a tomar decisiones bíblicas, sanas, y esa tarea, hermanos, es una tarea de todos. De los maestros, sí, y de todos nosotros también. ¿De qué otra forma podemos edificar la vida? Bueno, hermano, con el buen ejemplo, Le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sería un hombre de aproximadamente 40 años, se estima, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en palabra, en conducta, en pureza, en tantas cosas más. A Tito le dijo lo mismo, otro colaborador cercano, presentándote tú como ejemplo. Qué bien nos hacen los hermanos que caminan derecho, los hermanos que hacen bien, los hermanos que con su caminar muestran al Señor. Nos hace bien, nos bendice el ejemplo de los buenos hermanos. Hoy se refería al hecho de los queridos Sánchez. Y bueno, así tantos y tantos que han marcado con su conducta, sin palabras a veces, con su conducta, cosas que nos hacen bien. Nos hacen bien. Ver hermanos que están haciendo lo bueno nos edifica. Yo he visto pastores agachados destapando la cloaca acá hace muchos años. Nadie lo veía, era medio bajito el ingeniero Mardajian. Estaba metido dentro de ahí de la cloaca, la estaba destapando. Y así tantas cosas. Y las hermanas que trabajan tanto. Y tantas cosas que no se ven, pero que disfrutamos. Estamos habituados a todo esto, llegamos para estar incorporados. No, hermano, esto alguien lo hace. Alguien prepara esta mesa. Alguien prepara todas estas cosas. Por muchos años, don Alfredo Roca, ya está con Cristo hace muchos años, él preparaba la mesa del Señor en calle Argerich. Llegaba muy temprano, estaba así de encorvado, caminaba mirando el piso, pero él hasta el último día de su salud preparó la mesa del Señor, que todos llegábamos medio sobre la hora, ¿no? Y nos sentábamos, la mesa estaba preparada. ¡Qué edificación! ¡Qué bendición! Qué bendición cuando hay una fiesta en la iglesia, que lo hacemos entre todos,
y hay hermanos transpirando ahí adentro, cocinando, tantas cosas más. Bueno, hermano, digámosle gracias. Gracias por el ejemplo, tu ejemplo me hace bien, me edifica, me anima a querer ser mejor, a imitar, como hablábamos de imitar la fe de los pastores, también la fe de los hermanos. ¿Cuántos hermanos trabajan para que el centro se mantenga abierto en condiciones posibles? No se sabe, la mayoría no lo sabe. Hay muchas cosas que se hacen que la mayoría no lo sabe. Bueno, hermano, pero cuando lo sabemos, es ejemplo para nuestra vida. Mencionábamos mucho siempre a don Ángel Bonatti. Don Ángel Bonatti fue el pastor de nuestra juventud cuando con Guillermo éramos jóvenes. Habían decidido los hermanos acá en la plaza hacer unas reuniones de predicación y nos eligieron a 4 jóvenes que no superábamos los 25 años. Éramos jóvenes, entonces íbamos a predicar acá. ¿Y quién repartía los folletos? Don Ángel Bonatti, venía por ahí por la calle, creo que es Bolivia, que sale acá a la plaza, y él venía dejando los folletos por abajo. Haber visto eso, semejante predicador, Dios lo usó para llevar miles de personas a Cristo. Yo, un chico, atrás del micrófono, para predicar, pero hermano, yo eso no me puedo olvidar nunca, jamás. Fue una lección de humildad, que no es que él se propuso, ahora voy a tirar el folleto para que vean qué humilde que soy. No, lo venía haciendo porque para él la evangelización era lo que Dios había puesto en su corazón. Y era un hombre grande, tal vez 70 años. Y ahí venía él, lo vi venir por la calle, echando los folletos por abajo de la puerta, quedándose ahí entre los demás, como uno más. Es el predicador. En grandes eventos se lo invitó a subir a la plataforma, un predicador notable. Y estaba repartiendo folletos para que los chicos hagamos allí nuestros primeros pininos que estábamos haciendo con el micrófono. Querido, cuánto bien hace el buen ejemplo. Seamos ejemplo, que anime a seguir, que anime a nuestros hijos también a seguir, a nuestra familia. El ejemplo es en todos lados, en casa también. Y bueno, hablaba Pablo de una autoridad que Dios le dio para edificación. 2 Corintios dice, según la autoridad que Dios me dio para edificación. Una buena autoridad no es para servirse a sí mismo, no es para gritar, no es para tomar privilegios, es para hacer que con esa autoridad se pueda gestionar el bienestar de la casa de Dios. Para eso sirve la autoridad, no sirve para otra cosa. Para que me sirvan primero, para llevar la mejor parte. Dios protestó contra los pastores que se comían la oveja gorda, sacaban lo mejor de la lana. No, hermanos, no. Si Dios nos ha dado autoridad, es para edificación. Y a veces para con esa autoridad que Dios da, poder decirle algo a alguien que lo ayude a ser mejor, que lo saque del error. Y aunque a veces al principio no gusta tanto, es bueno. ¿Cuántos recuerdos también de hermanos que vinieron y dijeron, mirá, me parece que mejor es por allá? Bien dicho, como decíamos el otro día, ¿no? De amonestar, con conocimiento y con amor, y marcar un camino, y gestionar. Para eso sirve la autoridad, para gestionar. No nos hace más gordos, no nos hace mejores. Es una función, nada más, no somos distintos al resto, que Dios me dio para edificación. Bueno, hermanos, finalmente hay cosas, como decía, todo esto lleva mucho tiempo. Destruir minutos. Yo vi caer el albergue Warnes, como algunos de ustedes por televisión, cayó, colapsó, no llegó al minuto, en segundos era una montaña enorme de escombros. ¿Cuáles son las cosas que no edifican? Bueno, hermano, así como hablábamos del buen ejemplo, el mal ejemplo, hermano, no edifica, nos hace tropezar. Podemos hacer tropezar nosotros a otros con el mal ejemplo. Por eso aparece tantas veces que seamos ejemplos, especialmente los pastores, que seamos ejemplos de la Grey. Perfecto, lamentablemente no, pero que seamos ejemplos, un ejemplo que haga bien, un ejemplo que al otro lo anime a también querer ser de esa manera. Y el mal ejemplo, las malas actitudes de los hermanos, las cosas que a veces hacemos y no debemos hacer, y otro las mira y se intoxica. Por eso decimos tantas veces el peligro de no hacer tropezar a nadie con las cosas que hacemos, diría Pablo, con lo que comemos. Pues en ese momento estaba entre los vegetales
y los animales. Y había un conflicto ahí, y él dijo, yo no voy a comer carne, no voy a beber vino, no voy a hacer nada en que mi hermano tropiece o se ofenda. Es así, porque tal vez en una actitud vemos actitudes, o pudiera ser en nosotros, que algún hermano diga, es creyente, ¿cómo es? Habla arriba de la plataforma, no sabes cómo trata a los hijos. Habla arriba de la plataforma, es un dulce de leche, no sabe cómo trata a la señora. Cómo se maneja con los hermanos, a veces en privado. Sus conductas particulares. Yo para ser como esta persona me quedo como soy. Bueno, con eso tenemos que tener cuidado en hacer tropezar a los hermanos. No sean avergonzados, decía el Señor proféticamente, por causa mía los que en ti confían. Que Dios nos libre, hermano, que a la vida de cada uno de nosotros sea una invitación a la fe y al crecimiento, y a no intoxicar a nadie, a nadie. ¿Qué otra cosa destruye? Y con esto terminamos. La crítica, hermano, la crítica destruye. Yo sé que está la crítica constructiva, y es buena, pero la crítica despiadada, la del hablar por hablar, es un mal vicio. Es un vicio que hay que sacárselo. Es como la mentira, hay gente que está habituada a mentir. Dice la Biblia, desechando pues la mentira. Desecharla es tirarla a la basura. Listo, hablemos verdad los unos con los otros. El hábito de la crítica ha intoxicado muchos hijos. Cuando en la mesa familiar, después de la reunión, se comen al pastor, se comen al diácono, al maestro de escuela dominical, criticando y criticando por criticar. La crítica a nosotros nos supone mejores que los otros. En el momento que lo estamos criticando es porque vemos los errores y somos mejores. Ese es el segundo mensaje. Pero hermano, la tierra que le tiramos al otro, a la vez nos deja nuestras manos sucias. Yo cuando escucho gente que critica despiadadamente, no constructivamente, yo lo veo sucio. Y las veces que yo lo he hecho también, porque nadie está libre, me he quedado sucio. Me he sentido mal. No lo tendría que haber dicho. Tengamos cuidado, hermano, con las cosas que decimos. Mucho cuidado. La lengua, dice Santiago, es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Los incendios forestales a veces empiezan por un fuego mal apagado de alguien que calentó algo. Y ahí está el incendio forestal que está arrasando con todo, animales, vegetación, todo. Y en las iglesias pasa, hermano. Quitémonos el hábito de la crítica y quitémonos el hábito de escuchar la crítica. Cuando alguien venga a criticar a otro hermano, preguntémonos si realmente nosotros lo podemos solucionar. Si no lo podemos solucionar, es preferible que no nos lo cuenten. Son como bocados suaves, el otro día lo citaba Guillermo, ¿no? Los chismes son como bocados suaves, yo siempre digo que son como bombones. ¿Quién le dice que no a un bombón? Por más lleno que esté, si apareció la caja de bombones, uno vamos a comer. Pero la crítica despiadada, hermano, hace muchísimo, muchísimo daño. Yo viví la experiencia siendo muy joven, estaba convertido al Señor, tal vez haría 2 años de cristiano y tendría unos 23 años de vida. Y había un hermano que, como dice el Chavo, me había caído gordo. Me caía gordo y me caía mal todas las veces que lo veía, cada vez que lo escuchaba, y era un anciano de la iglesia, ¿eh? Bueno, y lo critiqué a más no poder. Y en una ocasión venía con Jorge Escopazo y aproveché a decirle todo lo que pensaba de esa persona. Una persona grande, anciano de la iglesia. Yo tenía 2 años de convertida, era jovencito, y le dije de todo, no me quedé con nada. Bueno, me fui a casa, me dijo en la puerta de casa, Jorge, y como a la hora y pico, 2 horas, alguien tocó el timbre. Y mi mamá, yo vivía arriba, era soltero, me dice, Omar, te buscan, es fulano de tal. El criticado era. Lo había sepultado. ¿Quién me lo mandó? Jorge.
cuando subió, yo tenía la piscina en el primer piso, pues digo, cuántas cosas nos han enseñado, ¿no? Y me vino a ver este hermano y me dice, mirá, hablé con Jorge Escopazo y me dijo que vos pensás todas estas cosas de mí y la tierra no se abría porque era losa, ¿no? Mira, hermano, se acordaba de todo, le contó todo, Jorge no se quedó con nada. Y este hombre, por el contrario de lo que yo pensaba, se puso a llorar, me abrazó y me dijo, si es así o vos lo sentís así, yo te pido perdón. Y ahí empecé a llorar, hermano, yo también. Y de eso no me voy a olvidar más mientras viva. Me curé bastante, no del todo, me curé bastante. Cuando alguien te caiga con el chisme gratuito de otro, no, porque fulano, esto, cuando tengas tiempo, hacé lo que hizo Jorge conmigo. Llámalo, vení, che, este dice, tiene un temita con vos, esto, no le había mezquinado información, le había dicho todo. Hermano, eso así cura el tema del chisme y de la crítica que destruye la congregación y la vida particular de los que escuchamos. A mí me hace mal, yo he estado en conferencias con muchos hermanos que se organizaban, y encontrarte con otros hermanos de otras congregaciones, ¿viste lo que le pasó a fulanito? Se fue con la vecina. No me lo diga, a mí no me ayuda, yo no lo puedo traer de vuelta, esa cosa de tener la primicia, de no poder cerrar la boca, eso es pobreza, hermano. No nos desnudamos cuando nos sacamos la ropa, muchos nos desnudamos cuando abrimos la boca, cuando desnudamos el cuerpo, me refiero. Muchos nos desnudamos cuando abrimos la boca. Si teníamos alguna duda, ya al abrir la boca no nos quedó ninguna. Así que edifiquémonos unos a otros, con el buen ejemplo, con el amor manifiesto, no fingido, no fingido. Si no lo está para hacer, no lo hagas. Esa palabra tiempo, el aliento, estas cosas que estuvimos considerando hoy, el buen ejemplo, hace bien, nos anima a seguir. Y desechemos la mentira, desechemos el chisme, desechemos la crítica. Cuando criticamos, ¿saben a quién le estamos dando una mano? Al diablo. Cuando criticamos a los hermanos despiadadamente, porque si es constructivo uno lo llama aparte y dice, mira, pues es que me parece que en esto estás equivocado y si lo haces así puede ser mejor. Aparte, cuando yo se lo empiezo a contar a todos y le doy con un palo como para que tenga, no estoy construyendo, estoy destruyendo. Y me estoy poniendo del lado del diablo y le estoy dando una mano importante en su tarea de destruir la iglesia. Y hermano, no nos asociemos con el diablo, él es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. No tengamos nada que ver nosotros con ese tipo de cosas. Y en esto, hermano, todos hemos pecado. Alguna vez hemos dicho lo que no conviene y hemos dañado y hemos hecho mal. Así que, bueno, querido, un deber más de la congregación, edificarnos. Que tu vida, que la mía, sea un motivo de crecimiento para el otro. Que nos puedan recordar que fuimos fieles, dice una canción muy linda. Que nos puedan recordar en hechos puntuales, como recordamos a los Sánchez, como recordamos a Jorge, como recuerdo a don Ángel Bonatti repartiendo folletos para que los chicos prediquen. Como más de una vez recordé a Alfredo en una situación muy especial, Alfredo Ortiz, en que nos socorrió junto con mi familia en un momento muy difícil. Seamos agradecidos ahora, no esperemos que se muera, hermano. Cuando se muere no vayas al cementerio, no hay nadie. Yo estoy pensando en la lápida mía, ¿no? Como me voy acercando y tengo ganas de ponerle, no hay nadie. Ya está. Groucho Marx puso una que decía, perdone que no me levanto a saludarlo. Fue un gran cómico, Groucho Marx. Yo empiezo a ponerle, no hay nadie, ¿no? Dijeron Los Ángeles, ¿a quién buscas? No está aquí, no hay nadie acá. Oramos por cada uno de nosotros, hagamos una miradita hacia adentro, un examen de conciencia y procuremos edificar la casa de Dios. Qué bendición, edificar espiritualmente la casa de Dios. Padre del cielo, queremos venir a tu presencia, reconociendo, Señor, que hemos hablado de otros, Señor, que a veces sin quererlo nos hemos asociado con el diablo en esta tarea de destruir la comunión, Señor, la iglesia. Señor, ayúdanos por nuestros hijos también que escuchan las cosas que decimos, Señor, y se intoxican
en su niñez. Señor, que tú nos ayudes a guardar la puerta de nuestros labios, Señor, a bendecir, a no maldecir, como dice tu palabra, bendecid y no maldigáis. Señor, ayúdanos, porque está en nuestra naturaleza, Señor, caída. Es como una debilidad, Señor, a veces hablar mal de los demás. Quítanos, Señor, ese hábito que perjudica a la congregación. Y por el contrario, Señor, como meditábamos hoy, damos la manifestación del amor no fingido, de ese amor que visita el hospital, Señor, de ese amor que visita la casa, de ese amor que suple un momento de necesidad, de ese amor que escucha, Señor, aquel corazón afiebrado que necesita hablar. Danos, Señor, en esto ser ricos y abundantes, Señor, para con todos. Y Padre del cielo, danos la bendición de ser buen ejemplo en tu casa. De modo, Señor, que los hermanos nos recuerden como algo de bien en la vida de ellos y no como el tropezadero que los alejó de la fe. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. También te damos gracias, Señor, por el momento de comunión que vamos a pasar, por los alimentos. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos tomando el desayuno en un ratito. Próximo encuentro el día martes, 20 horas, en calle Argerich, 5315. Nos encontramos para orar unos por otros. Una de las mejores cosas que podemos hacer por los hermanos. Así que, según tengamos oportunidad, no faltemos.